como le comentaba en nuestro resumen inicial, Estados Unidos pidió a México echar atrás medidas que dice han afectado a sus empresas. Estas dos medidas son haber reorientado o trasladado el transporte aéreo de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, por otro lado, haber limitado el número de operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de esta capital. Parece que se abre un nuevo frente entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, y para analizar en detalle esta situación vamos a platicar con Humberto Treviño Landois, quien fue subsecretario de Transportes de la SCT y con quien platicamos hace ya algunos meses sobre el conflicto que había entre ambos países por la seguridad aérea en México. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Gusto saludarte de nuevo. ¿Qué tal, Pascal? El gusto es mío. Mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio y a tus órdenes. Pues, ¿qué te pareció el reclamo del Departamento de Transporte de Estados Unidos? Bueno, primero habría que decir de que este es un asunto que se ha venido cocinando ya desde hace cuando menos un par de años. O sea, no es tanta la sorpresa. A mí me parece que Estados Unidos había manifestado inconformidad desde el momento en que hubo la resignación de slots y el tema este de la carga. Y también desde que se negó un convenio similar al que tiene Aeroméxico y Delta, que se le negó a Viva Aerobús y a LIAM. Entonces, yo creo que tenemos un par de años, Pascal, en que el asunto ha estado ahí, digamos, latente, que me parece que el gobierno de México pues debería haber atendido oportunamente. Yo creo que esto es algo que debe señalarse y que claramente pues ahí está, ¿verdad? O sea que el reclamo comenzó a hacerse desde que estaba Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos. Exactamente. Sí. Ellos desde aquel entonces, ya en el 2023, habían hablado de su intención de no renovar ese tratado que se tenía, ese acuerdo bilateral en materia de aviación. Y bueno, era un primer alerta que había que atender y no se atendió. Objetivamente, ¿tiene razón Estados Unidos en decir que estas dos medidas han afectado económicamente a sus aerolíneas? Yo creo que sí, cuando menos parcialmente sí, porque fíjate, la reducción de slots en la Ciudad de México, bueno, que obligó a cierta transferencia de vuelos al Felipe Ángeles, afecta a las aerolíneas americanas en el sentido de que le resta conectividad con respecto a destinos finales que un pasajero en Estados Unidos pudiera tener. No hay duda de que el aeropuerto de AIFA pues, tiene mucho menos conectividad que el de la Ciudad de México. Entonces, las aerolíneas extranjeras sí se ven particularmente afectadas por esa pérdida de conectividad hacia el destino final. Eso yo creo que es cierto. El tema de la carga, pues no lo veo yo tanto, en primer lugar, porque el tema de la carga se ha estado viendo la forma de resolverlo desde hace muchísimos años con los aeropuertos alternos de la Ciudad de México, y esta es una solución que, bueno, tiene sus ventajas. Falta el tema de la conexión multimodal en el aeropuerto, pero yo creo que no afecta tanto, y aparte, pues es para toda la carga nacional e internacional. Pero el tema de los slots yo creo que sí afecta. A mí me parece que también cuando se hizo esta reducción, Pascal, en el número de slots, de 50 y tantos a 40 y tantos, debería haberse hecho un poquito más negociado y a lo mejor con un criterio más técnico que mantuviera lo del acuerdo bilateral de la competencia leal. Entonces, Estados Unidos en ese sentido sí tiene razón por esta afectación que comento. ¿Cómo se hizo? Digamos, ¿cuál fue el criterio para esta reasignación o esta reducción de slots en el AICM? Eh, La verdad, el tema específico de cómo se hizo respecto a qué aerolíneas en particular se les iba a quitar los slots, la verdad que no lo sé, no lo recuerdo, ni tampoco sé si se haya publicado. Me parece que esa fue una solución que no se publicitó tanto, pero digamos, cuando se hacen este tipo de reducciones, lo que podría haberse hecho, no sé si en cierto sentido, parcialmente cuando no se aplicó, es de que los slots tienen determinado uso, entonces algunas aerolíneas no hacen uso de un slot por determinado periodo de tiempo, ese slot se les puede quitar. O bien, si infringen las reglas administrativas de uso del slot, pues también serían candidatos a que se les retirara ese slot.
Aquí lo que pasa es de que los slots que son muy codiciables y muy relevantes, vaya, son los de los slot prime, ¿verdad? O sea, todo el mundo quiere tener un slot a Claro, las los 8:15 horarios, de sí. la mañana. Sí. Entonces, ese es el problema. Mm, Entonces, yo creo que no se reveló ampliamente cómo se había hecho ujú. y si se hizo, digamos, vamos a decir, proporcional a cómo se tenían los slots asignados en aquel entonces, pues sí las aerolíneas Sí. mexicanas, las aerolíneas americanas se vieron afectados más que otras por el tema Ujú. de la conectividad. Bueno, me gustaría preguntarte también qué consecuencias puede tener esto. Si me permites, tengo que hacer aquí una pausa y regresamos para seguir conversando. Claro que sí, Pascal. Volvemos a seguir. Estamos conversando con Humberto Treviño, ex subsecretario de Transportes de la SCT, sobre el nuevo conflicto en materia de operaciones aéreas entre México y Estados Unidos. Humberto, gracias por seguir con nosotros. Te preguntaba antes de irnos al corte qué consecuencia puede tener esto. Estados Unidos ha emitido pues algunas exigencias como que a más tardar el 29 de julio las aerolíneas mexicanas le envíen sus itinerarios vigentes para revisar si cumplen con los requerimientos legales. También el Departamento de Transporte de Estados Unidos le dio 30 días a las aerolíneas charter para que sean aprobadas previamente sus operaciones antes de viajar a Estados Unidos. Y el tercer punto es que puede darse por terminada la autorización de inmunidad antimonopolio que tiene la alianza Aeroméxico-Delta. ¿Qué implicación tienen pues estos anuncios, Humberto? Sí, pues que sí tienen implicaciones. Las dos primeras tienen implicaciones básicamente administrativas, o sea, es una lata, un procedimiento adicional. Y el tema, por ejemplo, de presentar los itinerarios para ver qué uso está haciendo de las autorizaciones de vuelos, etcétera, que se tienen en rutas y frecuencias. Bueno, esta es una cosa que se hace, o sea, cuando se autoriza un nuevo destino, una nueva ruta y una nueva frecuencia, pues se requiere la autorización de las autoridades americanas, Uh -huh. evidentemente. Yo entiendo de que aquí lo que quiere el DOT es saber cuál es el uso que se está haciendo ya en el día a día de esos itinerarios y poder revisar lo que está autorizado y eventualmente a lo mejor cancelar algunas de esas autorizaciones. Entonces es una implicación importante que había que ver y que había que precisar muy puntualmente qué es Uh lo -huh. que significa. Pero sí, sí hay una implicación, por lo menos ahí potencial importante. La otra, la de autorización previa para vuelos charter o grandes aeronaves para traslado de pasajeros. Esto, bueno, yo también entiendo que se hace, o sea, estas aeronaves tienen que tener un plan de vuelo cuando salen de su origen a su destino. No sé esta autorización si requiere un trámite adicional a lo que se hace ahorita, que ahorita básicamente la autorización en el aeropuerto, el plan de vuelo y el informe que corresponda. Si esa autorización requiere, digamos, acciones adicionales por parte de los operadores de estos charters o aeronaves de gran tamaño para traslado de pasajeros, pues es una carga administrativa ahí que tiene afectación. Y la tercera es muy interesante porque no hay duda de que esta alianza y esta relación Delta Aeroméxico ha sido muy, muy buena, o sea, ha generado beneficios para el traslado de pasajeros. Imagínate tú que viene un pasajero de Detroit a Huatulco Uh -huh. y volar con una aerolínea desde Detroit hasta Huatulco, de que básicamente es la misma aerolínea, como si fuera una sola aerolínea Delta y Aeroméxico, pues significa muchas ventajas. Más allá de los códigos compartidos y de las alianzas de viajero frecuente. Entonces yo creo que sí afecta a ambas aerolíneas en el sentido de que pierde atractividad con respecto al mercado, Uh lo -huh. cual puede generar que ese mercado pues, opte por otro destino que sea más fácil trasladarse. Ahora, a mí me parece que esto debe ser también, o algo debe haber ahí, porque las otras aerolíneas, las grandes, United y American, no tienen este tipo de alianza con una aerolínea mexicana, y entonces ellos sí pierden competitividad en el mercado turístico de Estados Unidos. Entonces yo a veces me pregunto, ¿no será esto gestión de las otras aerolíneas que Uh no -huh. tienen esta ventaja? De concretarte esto, pues sí va a ser alguna implicación importante. Por otro lado, tampoco hay que olvidar de que Delta pues tiene participación en el capital de Aeroméxico. O sea, la relación de Aeroméxico y Delta es una relación muy, muy fuerte, de muchos años, muy exitosa,
y cualquier alteración que se haga a esta relación, pues sí tiene algunas implicaciones. Entonces, es decir, en resumen, las tres medidas sí tienen implicaciones importantes. Las dos primeras me parece que son estrictamente administrativas, con algún impacto en el mercado, pero pues yo creo que menor. Y la tercera, pues sí afecta muy seriamente esta relación de Aeroméxico y Delta, que se manejaban prácticamente como una sola empresa. Por último, Humberto, pues sabemos que la relación bilateral vive momentos complicados, ha habido una serie de temas en los que pues se han trenzado ambos gobiernos a partir de exigencias estadounidenses. Es larga la lista, el gusano barrenador, el tema del agua del río Bravo, en fin, una serie de temas aparte de todas las declaraciones de Donald Trump sobre la migración, el combate a los cárteles del narcotráfico. ¿Consideras que esto forma parte de esa narrativa? ¿Es un capítulo más o es algo que debiéramos ver de forma independiente? Si yo lo vería de forma independiente, Pascal, por esta razón que te digo que el asunto ya viene desde hace un par de años. Pero siendo digamos, el ámbito de negocios de la aviación, los otros casos que tú mencionas, por supuesto que son también muy, muy importantes. Pero yo creo que esto lo tenemos que tomar como evidencia de que en el tema de las relaciones internacionales comerciales, todo lo que es la relación comercial y de inversión, etcétera, es muy importante siempre tomar en cuenta que son dos los componentes que tienes que tener. Dialogar, siempre estar dispuesto a dialogar y dialogar oportunamente y siempre estar dispuesto a colaborar. Esa es la ruta. Entonces, si tú sorprendes con medidas o no avisas o buscas darle la vuelta así engañosamente a algo, pues vas a tener problemas. Entonces hay que entender claramente de que esta política que sigue el gobierno de Estados Unidos, que es diferente ahora, digo, así es y es lo que hay. Entonces hay que reforzar las vías del diálogo y las vías de la colaboración sin duda y tenerlo siempre presente. Tú nos dijiste, me queda un minutito, pero me parece importante la pregunta. Tú nos dijiste cuando el tema de la seguridad aérea que pues se había evitado solucionar el problema antes de que estallara. ¿Crees que en este caso estamos también ante una situación semejante? Yo creo que sí, Pascal, definitivamente. Sobre todo que tenés un par de años. Entonces, si algo surge y ya tienes manifestaciones de intención de no renovar el acuerdo, oye, pues siéntate a platicar, pero Sí. ya, ¿verdad? Sí. Oye, ahora sí, por último, solo tengo un minuto, perdón. ¿Qué implicación tendría la no renovación del acuerdo aéreo entre México y Estados Unidos? Bueno, pues yo creo que todas las bases que aseguran que la competencia es una competencia leal entre los dos países y entre las compañías de uno y otro país, pues quedan en cuestionamiento, o sea, se perderían muchas cosas. Ese acuerdo sin duda es muy favorable para la leal competencia entre los países y entre las participantes de uno y otro mercado. Sí. Yo creo que sí sería una cosa que habría que tomar muy en serio, revisarlo con rigor técnico, con mucha seriedad y llegar a conclusiones cuanto antes y renovar, si no otro acuerdo bilateral que mantenga las ventajas que tiene para México. Pues Humberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Me da mucho gusto saludarte y hasta luego. Igual, gracias Humberto Treviño, ex subsecretario de Transportes de la SCT.